Este es el ingrediente. ¿Por qué el ingrediente? Porque no significa que sea más importante que todos, pero es que la sal tiene la capacidad para poder preservar. Es decir, todo lo que es salado no va a ser corruptible. Es esencial para todas las ofrendas para Dios en este caso. Así es. Tiene que ver con amistad, con pureza. Lealtad. Tiene que ver con lealtad. Tiene que ver con preservación. Y cuando hablamos de preservación es que hay una inmunidad en contra de lo corrupto. ¿Ok? Entonces, la sal es uno de los elementos que nunca se añeja, que no se corrompe. Qué increíble. Tal como lo puede ser corrompido un pedazo de carne, un pedazo de pescado, puede ser los mismos todo. Granos, todo es corruptible, pero la sal se mantiene en su identidad. En los tiempos antiguos, antes de que existiera la maravillosa invención de la refrigeradora, la única forma para poder preservar los comestibles, sobre todo lo que era la carne, las carnes, eran totalmente saladas, de manera que podían durar durante mucho tiempo en su estado apto para ser usado. Para ser consumido. Claro. El incienso como un componente, como uno solo, nos habla de un proceso para poder mantenerse, no solamente ser extraído en la forma en que se puede usar, sino que se mantenga intacto constantemente. Ok, entonces, si el estacte, la función del estacte era la humillación, significa en nosotros quebrantamiento. El quebrantamiento, la humildad. Si el gálbano significaba o significa dentro de lo que son los ingredientes, el gálbano venía a ser un soporte, tenemos que ser un soporte, una ayuda. La uña aromática viene a ser aquel que es reparador de portillos. El incienso puro viene a ser esos 5 sentidos espirituales. Entonces, al Dios pedir que se agregara sal, era para que estas intenciones se mantuvieran en la misma frecuencia del principio, con la misma intención. No que hoy soy amigo y ya mañana no soy amigo. Hoy estoy en pacto con alguien y ya mañana no. La sal lo preservaba estas funciones de los 5 ingredientes. Tan sencillo como esto, todos los primeros de enero, la gente viene con una lista de propósitos. Sí. Y a los 5 días, toda esa lista se fue al basurero y dicen, hasta el próximo año. Se requiere sal. Carácter. Se requiere sal para mantenernos sobre lo que hemos definido como un proyecto. Se requiere sal para poder ser no buenos evangélicos, no buenos católicos, no buenos testigos de Jehová, sino buenos creyentes. De Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Que tiene que establecerse precisamente. Por eso es que a veces cuesta tanto, porque nos hace falta sal. El hecho es que a cada rato vivo en arrepentimiento. Te pido perdón, pero como no hay sal, vuelvo
a golpearte sobre lo que te pedí perdón anteriormente. Sal, se requiere sal para el pacto. Es un pacto de caballeros. En aquel entonces la sal implicaba lo que en los años 40 y 50, por lo menos en nuestro país, era arrancarse un pelo de un bigote. Sí, así era. Para establecer pacto. No. Era el hecho de estrecharse Claro. la mano. Solo que, últimamente, por esa falta de integridad, por esa falta de mantenernos sobre, es que no nos mantenemos sobre nuestro objetivo muchas No, veces. y aún en nuestra relación con Dios, llegamos a pedir perdón, Señor, perdóname, pero no a renunciar al pecado. La sal Por eso la hace que te práctica. arrepientas. Exacto, y haya limpieza. Sin sal hay remordimientos. Exacto, y una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. Pero antes veamos una nota que le va a interesar a usted. Enseguida continuamos. Dios te ve. Triunfar, poseer, conquistar, tomar pertenencias. Respuestas, verdad, impartición, poder del Espíritu Santo, libertad, conquista, herencia. Todo en la más reciente producción litográfica del Ministerio Apostólico Edwin y Ana Lucía Orozco. Cortando los ciclos de iniquidad. Nueva producción litográfica. Más información en facebook.com Dios TV o al teléfono 2227-3542. Continuamos. Dios te ve. Entonces, bueno, yo le recomiendo que no se pierda usted de tener en su biblioteca esa herramienta que va a ser de crecimiento para su vida. Pero entonces estábamos hablando de que los ingredientes requerían de la sal, los ingredientes del incienso, que la sal simboliza, tipifica lealtad entre muchas cosas. ¿Cómo necesitamos entonces sal en medio de nuestras iglesias, en la relación de hermanos? ¿Cómo necesitamos sal en medio de la relación ovejas-pastor? Viceversa, ¿cómo necesitamos sal en medio de nuestras relaciones de amigos? ¿Cómo necesitamos sal en medio de nuestros hogares? ¿Cómo necesitamos sal para ser esos hombres de carácter, fieles al pacto? Porque Dios es un Dios de pactos. Hizo pacto de sal. Dios, el poderoso Dios, hizo pacto de sal con Aarón, pacto perpetuo. El mismo Dios hizo eso. ¿A causa de qué? Del oficio que Aarón tenía que ejercer. desarrollar. Porque fue llamado para mediar entre Dios y el la pueblo. gente. Y la gente, perdón. Y se requería de algo que estuviera lo suficientemente preservado de manera que su oficio no se viera interrumpido a causa de un temperamento sin salar. Exactamente. Por eso el pacto era tan con importante para Dios y había que hacerlo con sal, con Aarón. Por eso. Veamos todo lo que hemos visto en cuanto a temperamento y carácter, que tiene que ver con la sal también. Si hay carácter, hay sal en nuestras vidas. Veámoslo. Señores, este ha sido el altar del incienso y sigue siendo. No ha sido revocado, por lo menos en la vida cotidiana, porque siempre nos va a llamar a un carácter, nos va a llamar a tomar una disciplina, nos va a llamar a caminar con ética. Esa es la nueva actitud de la vida que necesitamos en estos tiempos modernos. Por eso el Eterno dice y nos comisiona: ustedes son la sal de la tierra. Jesús no vino a establecer ninguna religión. Así es. En el momento en que nuestro concepto cambie, empezaremos a conocer a Dios realmente. Él estableció una cultura llamada cultura del reino, basada sobre principios prácticos, establecidos y totalmente aplicables para la vida de hoy. Sí, qué importante si pudiéramos verdaderamente abrazar estas verdades y entender que es un cambio de vida, que Jesús no vino a establecer una religión,
sino una nueva forma de vida a través de su vida, a través de Él mismo. Y como decías, Fabián, el altar del incienso nos muestra tanto y queda todavía que nos llevaríamos todo lo que resta del año para compartir. Y está cómo presente, sí, no es algo que pertenece Al a una pasado. historia del viejo pacto, no. Es una cuestión que hoy se establece en medio nuestro, Claro. en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones y sobre todo en lo que como individuos tenemos que desarrollar si queremos una calidad de vida completa, íntegra. Claro, cómo necesitamos Sal. esa lealtad, cómo necesitamos la sal, cómo necesitamos esa integridad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Voy a pedirle a mi amorcito Bueno, que se venga para acá. Precisamente amor. de eso Jesús estaba hablando en Marcos capítulo 5, creo, amor. Sí, Si mal no recuerdo, 5:9. Y dice que haya sal en vosotros. Así es. Tened sal en vosotros mismos. Tened sal en vosotros mismos. Esa ¿De qué está frase. hablando? De pacto, de lealtad. claro. Ay, pero qué Porque bendición. la sal es buena, dice. Pero si se corrompe se vuelve insípida. Mientras tanto, Él dice, tened sal en vosotros mismos. O sea, si había sal en el incienso, como un ingrediente Como adoración. para que preservarla, tiene que haber sal aún en nuestras palabras. Que vuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la palabra. ¿Cómo la sal puede llegar a ser insípida? Cuando es diluida. La Exacto. sal tiene que ser usada de forma pura. En esto no puede haber ahorros. Hay que invertir en sal. Claro, Correcto. y volvemos a lo mismo, llegamos a la adoración en nuestra vida diaria, tiene que haber sal, no podemos llegar todas tus ofrendas sazonadas con sal, adoración, oración, predicación, danza, todo, ¿no? Entonces todos los 5 ingredientes, los 4 ingredientes necesitaban de la sal para preservarlos. Y así amén. tiene que ser en nuestras vidas. Sal para que haya preservación Así es. aún en todo lo que hacemos. Los 5 Bueno, ingredientes del incienso. así es, porque Gloria a tocan, Dios. las tres, como dijiste, los 3 Reinos. reinos. Tocan nuestra vida en todo el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Bendiciones. Esto es Dios te ve. Recuerda, Dios te ve. Gloria a Dios.